confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de votar. Un joven ingeniero experto, sin embargo, a pesar de su juventud, en materia de agua. Ariel Golding ha estudiado a fondo el problema del agua en las ciudades, ha sido consultor. El mundo de la adaptación justo es como construir una agenda de desarrollo que permita enfrentar los problemas de hoy, pero también prepararnos para los de mañana. Entonces tenemos que partir de entender en dónde estamos hoy. Ayúdanos a entender qué es esto del ciclo del agua y por qué crees que está afectado por el cambio climático. Sí, pues últimamente justo hablamos más que solo del ciclo del agua, de todo el ciclo hidrosocial del agua. Okay. De todas las etapas, desde cómo se generan y se llenan nuestras reservas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Okay. Y luego todas las etapas subsecuentes de cómo la aprovechamos nosotros, los ecosistemas y qué pasa después de que la utilizamos. Okay. Entonces, justo se habla mucho como, o sea, partiendo como de la problemática actual, en un ciclo de que pasa algo nuevo, lo empezamos a enfrentar, luego pasan otras cosas. Ahora, eso es lo que va a pasar. Déjame entender esto, querido Ariel. ¿Estamos frente a un problema de cambio climático y ya? ¿O estamos frente a un problema de cambio climático al que se añade una concentración, una aglomeración demográfica y una muy mala planeación de esa aglomeración demográfica? ¿Qué tanto pesa uno, qué tanto pesa el otro? Ayúdanos a entender ese fenómeno doble. Sí, pues justo en cambio climático la conversación se centra sobre todo en la vulnerabilidad. Sí. Una parte de la vulnerabilidad es las presiones climáticas, sí, que pueden ser progresivas o puntuales. Sí. Pero la mayor parte de la vulnerabilidad son todas las precondiciones existentes, sociales, económicas, ambientales y políticas, que al final de cuentas permiten o no que el cambio climático afecte a una población. Justo nuestras tres grandes ciudades, que también son algunas de las ciudades más grandes de la región, las tres comparten, entre muchos de los demás retos que comparten grandes retos del agua. Y esto no solo tiene visibilidad nacional, sino también internacional. En particular, justo la Ciudad de México, que sostiene esta ilusión de que tiene agua, ya que tenemos un sistema que no existe en ningún lugar del mundo, que está bombeando agua de 200 kilómetros de distancia y con una ganancia de elevación de casi 2 kilómetros acumulado. Perdón, dijiste, no sí existe en ningún otro lugar del mundo lo que pasa en la Ciudad de México, ¿te entendí bien? Sí, a esta escala no existe, o sea, este sistema de estas dimensiones que consume casi la misma energía que la ciudad de Puebla. Guadalajara también tiene un sistema de agua extremadamente complejo, donde tiene una fuente de agua principal, que es el lago Chapala, el lago más grande del país, sí, y depende también de otra fuente superficial, una fuente futura y todo un sistema de pozos bastante grande. Sí, en Monterrey es una combinación de efectos en donde una sequía acumulada y una sobreexplotación de los acuíferos de muchos años, pues terminó generando una crisis anunciada, ¿no? Era algo que ya se sabía que podía pasar en una ciudad justo de un tamaño muy grande, de un proceso demográfico muy acelerado, en una zona básicamente desértica. Entonces, lo que pasó y sigue pasando en Monterrey es algo que ya se sabía que podía pasar, y que además ya se fue viendo la evolución, ¿no?, de las reservas de agua y cómo la gente que manejaba el agua sabía que esto iba a pasar. Entonces ahorita más bien se necesita lo que se llama un enfoque de la gestión integral del agua, en donde en todas las etapas del ciclo hidrosocial buscamos qué acciones se pueden implementar para tener más agua para todos. Entonces, desde un enfoque de cuenca para proteger las zonas de captación, para evitar asolvamiento de presas. Yo me acuerdo de que eso se usaba cuando yo estudiaba planeación en los años 70s, 80s, imagínate, el enfoque de cuencas. ¿Estamos de vuelta? Sí, bueno, y todavía no lo hemos logrado implementar del todo.
O sea, justo es todavía un gran reto que exista el marco normativo y los mecanismos de implementación para que, por ejemplo, la Conagua participe en temas territoriales. ¿Sí sabemos de dónde captar el agua? Sabemos mucho, hay un conocimiento cada vez más grande sobre esta parte del ciclo del agua, Ok, pero justo existen vacíos de información súper grandes, ok, tanto por falta sí, de datos en tiempo real, pero también de cómo procesamos e integramos esos datos en todo el proceso de planeación y de gestión del agua. ¿A qué debemos temerle? Déjame frasearlo así. ¿Y qué podemos hacer para quitarnos ese temor? Si es que algo podemos hacer. Ok, pues en temas de sequías se habla mucho de tres tipos de sequías. Sí, Por un lado es la sequía meteorológica, que es que llueva menos. ok, Luego tenemos la sequía, por ejemplo, de agricultura, que es que no tengamos agua suficiente para plantar, que esto sí, también tiene que ver con la temporada de las lluvias. sí, Y luego tenemos la sequía socioeconómica, que es que no tengamos suficiente agua para nosotros. ok. El asunto es que estas tres Bueno, no siempre están forzosamente relacionadas. Puede haber lluvia, pero que no haya agua suficiente adentro de la ciudad ok, por distintas cosas, ya sea que falla la infraestructura, que no hay infraestructura suficiente y demás. ok, Entonces, para la sequía meteorológica, o sea, para controlar la cantidad de lluvia, no podemos hacer mucho y los eso, pronósticos de cambio climático nos dicen que esto puede empeorar, que puede haber cada vez menos lluvia, pero en cambio sí podemos hacer mucho para asegurar que el agua que cae, que llega, se pueda distribuir. el tercer fenómeno que caracterizaste, que es ya el del uso del agua, el socioeconómico, no necesariamente el anterior, los otros dos, mucho menos el que tiene que ver con la naturaleza misma, sino ya el del uso. En esta angustia que ha pasado Monterrey, perdón que vuelva sobre el caso, escuchaba yo, por ejemplo, al señor presidente de la República dolerse del uso que se da en Monterrey a una parte del agua para la cerveza. ¿Eso tiene sentido? Pues creo que justo sí tenemos que tener muy claro en todos cómo se está utilizando el agua, lo cual es bastante retador, Ok, porque aunque existen ciertas bases de datos de las concesiones de agua, no tenemos una base de datos unificada de cuál es la realidad de cómo se está consumiendo el agua. Tenemos indicadores y justo en efecto en México y en estas ciudades de las que hemos platicado, el consumo para la población no es el principal consumidor de agua. ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es decir, la gente Sí, común y pues, corriente, ¿qué hacemos? Porque sin agua, pues no podemos vivir, punto. pues la primera pregunta que planteaste, que pusiste en la mesa, es si tenemos que estar preocupados. Sí, Yo creo que tenemos que estar hasta cierto punto preocupados, pero sobre todo ocupados. Entonces, sí, por un lado, creo que si sienten el llamado de formarse en el tema de agua, es un tema apasionante y sí, extremadamente necesario. sí, Entonces, creo que por un lado está todo eso. sí, Como consumidores tenemos también un papel de eficientar lo más posible el agua que consumimos y también como entes políticos de exigir que se implementen políticas cada vez más integrales, cada vez más equitativas para una gestión del agua en nuestro país. Ya me puedes copiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.